Bueno, buenas noches. Bienvenidos a la primera sesión del mes de agosto. Y justamente este día, 18 de agosto, se celebra el Día Internacional del Pinot Noir y excusa perfecta para que hablemos en esta sesión solos de Pinot Noir y, por supuesto, brindemos por esta uva con el vinito que todos tienen en casa. Para esta sesión, la mayoría tenemos un vino 100% Pinot Noir de la Patagonia, de la bodega Malma, es la línea Family Reserve. Y los que no tienen este vino, les sugerí un vino de clima frío, ¿verdad? Que podía ser ya sea otra bodega, ¿verdad? De aquí cerca del sur de América, o pudiera ser Borgoña, que es una buena región con clima frío para los Pinot Noir. Así que vamos a enfocar un poquito las notas de cata a ese clima, pero vamos a hablar en general. Hace 2 años, si no me equivoco, cuando empezamos estas sesiones virtuales, justamente celebramos el Día del Pinot Noir con una clase virtual. Entonces, fue un poco como difícil para mí como qué información ponerles en esta sesión porque no quería replicar lo que vimos en la sesión anterior, porque sé que algunos ya la tomaron. Y para los que no, yo al final de la clase, cuando les mande el link de esta sesión, les voy a enviar también el link de esa clase pasada porque hay una información súper cool en esa de hace un par de años sobre clones, sobre un poquito más específico, sobre los desafíos que tiene la Pinot Noir, que no lo vamos a tocar esta noche. Sin embargo, traigo datos bastante interesantes, ¿verdad? Que vamos a cubrir sobre la Pinot Noir. Entonces, esta sesión con la anterior se van a complementar, así que esta es la primera, creo que de las pocas veces que les dejo tarea de ver una sesión adicional, ¿verdad? Para que puedan complementar la información del Pinot Noir. Y es que cuando hablamos de Pinot Noir, esta es una de las uvas más fascinantes, más codiciadas en el mundo del vino para los coleccionistas y para los que producen vinos. Y también es considerada una de las uvas más caprichosas del mundo del vino. En este fascinante mundo del vino es conocido como la Heartbreak, como la rompecorazones. Y es que se dice que esta uva te termina enamorando tanto a nosotros como los apasionados del vino, ¿verdad? Como a los que producen vino, pero te trae más frustración, desvelos y fracasos para todos los que hacen vinos, porque en esta sesión quiero cubrir las características que la hacen única y por qué en sí por qué la llaman la rompecorazones, ¿verdad? Porque nos vamos a dar cuenta en esta sesión que no es fácil cultivar Pinot Noir y mucho menos elaborar Pinot Noir. Es extremadamente súper exigente y bastante frágil en el viñedo. Es una uva que no perdona errores en la bodega, o sea, si hubo un cambio significativo en la temperatura a la hora de la fermentación, ese Pinot Noir se puede arruinar. Entonces, es una uva que requiere muchísima cautela a la hora de ser elaborado en vino y cuando sale súper bien hecho el vino con esta uva, para el productor se vuelve una obsesión. Y para nosotros, los amantes del vino, media vez probamos como etiqueta super wow de Pinot Noir, también se vuelve una obsesión a través de los años porque se cumple justamente lo que se dice, que el productor que sabe hacer Pinot Noir
hace excelentes Pinot Noirs. Entonces, media vez ustedes prueben un Pinot Noir, wow, están tomando un gran trabajo desde el viñedo y por supuesto, pues un vino que vale la pena pues seguir repitiendo a través del tiempo. Entonces, con esta breve introducción vamos a dar inicio a un poco sobre la historia. Vamos a irnos para atrás unos 2000 años, porque esta es una uva que comienza hace más de 2000 años. Acuérdense que cuando hablamos del mundo del vino, el vino, la mayoría, casi todos se hacen con esta especie de uva que se llama Vitis vinifera, ¿verdad? Y entonces la Pinot Noir es considerada una de las Vitis viníferas más antiguas en el mundo. Se cree que ya crecía de forma silvestre, ¿verdad? Sin control en una antigua región de hoy conocida como en Francia, pero antes se llamaba Galia. Cuando nos ubicamos en un mapa, Galia viene siendo hoy el centro y el este de Francia. Y ya se tenía Pinot Noir en esta zona mucho antes de que llegaran los famosos romanos, ¿verdad? Que siempre les he dicho que los romanos son creo que los mejores influencers del mundo del vino a través del tiempo. Luego entramos al siglo I después de Cristo y para esta época ya se tiene una mención escrita sobre el Pinot Noir, no como Pinot Noir, pero sí se identifica en un libro como la uva negra, ¿verdad? Porque uno se da cuenta en esa descripción que la detallan como una uva que hace un vino, perdón, que hace un vino que viene de Borgoña elaborado a partir de una uva negra, ¿verdad? Y ya con eso nos dice muchísimo sobre la Pinot Noir, que es lo que vamos a ver en esta sesión, que es su lugar de origen, la Borgoña, y su físico como uva es bastante pigmentada, ¿verdad? Bastante oscura, y por eso es que la denominaban la uva negra. Para la Edad Media, la historia cambia completamente gracias a los monjes. Esto es muy en línea para los que estuvimos en la sesión de julio sobre Brindando por Francia y que tuvimos la oportunidad de conocer un poquito más sobre el impacto de la región de Borgoña con paralelo a la Revolución Francesa. Recordarles que justamente en esta época, en la Edad Media, aparecen los monjes benedictinos y los cistercienses, ¿verdad? Y tenemos unos monjes que ellos, además de cuidar las vides para producir el vino para la Santa Misa, eran estos personajes que se empezaron a dedicar eh, a estudiar la tierra en sí, que es lo que conocemos hoy como el terroir, porque les decía yo en esa sesión que estos monjes tenían lo que probablemente hoy ahora nos hace falta a muchos, que es la paciencia y el tiempo, ¿verdad? Ellos tenían todo el tiempo del mundo para sentarse enfrente de un viñedo y poder tener esa calidad de tiempo de analizar cómo las diferentes inclinaciones de los viñedos, el impacto que daban los rayos de sol, el efecto del clima sobre la uva, podía impactar a las uvas. Entonces, a ellos, a los monjes, les debemos muchísimo sobre lo que hoy sabemos aquí en Borgoña, ¿verdad? Específicamente donde nace la Pinot Noir, sobre cómo esta pues crece y cómo se da mejor, ¿verdad? Y yo les contaba en esa sesión también de que gracias a estos monjes y sus estudios cautelosos y pacientes enfrente de los viñedos, empezaron a darse cuenta que ya estaban divididos los viñedos en parcelas, pero se fueron dando cuenta cada vez más que si esas parcelas se podían dividir en parcelas más pequeñas, que es lo que le llaman climats, que ya los delimitaban de una forma un poquito más específica, ¿verdad? Se daban cuenta que podían ser pequeñas extensiones de tierra y la Pinot Noir de una contra la otra eran totalmente diferentes y elaboraban vinos súper distintos, ¿verdad? Entonces ya lo veían
a un viñedo no solo como una parcela, sino que lo veían como un mosaico. Y por supuesto eso pues impactó en esta época en la Pinot Noir específicamente, ¿verdad? Porque se empezaron a tener muchísimos mosaicos de Pinot Noir y eso conlleva a tener muchísimos estilos de vino Pinot Noir. En esta misma época, la Pinot Noir no era conocida como Pinot Noir, ¿verdad? Todavía no la habían llamado de esa forma, sino que la conocían, como les pongo ahí en pantalla, era conocida como Morillon, Noirien o Auvernat, ¿verdad? Esas son como fue conocida la Pinot Noir en la Edad Media. Luego también, siguiendo la historia de Francia en esta época de la Edad Media, llegamos a 1395 con el rey Felipe II, que es el que le llamaban el rey atrevido, y a él se le debe realmente el que hoy podamos tener mucho Pinot Noir acá en la Borgoña. Paralelamente a la Pinot Noir, aquí en la Borgoña se tenía la uva Gamay, que es la que ahora conocemos, que es la uva insignia de los vinos de la región de Beaujolais, que está al norte perdón, que está a la par de Borgoña. Entonces, se dio cuenta el rey Felipe que la uva Gamay producía vinos, pues, más o menos, pero eran vinos de volumen. Y lo que él quería era como poner en alto la región, ¿verdad? Entonces buscaba que la región fuera eh, reconocida por un vino que viniera de uvas con una alta calidad. Y la que hacía vinos de alta calidad era la Pinot Noir. Entonces él establece en ese año, en 1395, un decreto que de a partir de ese año ya no se iba a cultivar la Gamay, sino que se iba a cultivar solamente la Pinot Noir. Y así es como la Pinot Noir se termina convirtiendo en la uva de la nobleza europea. Luego entramos al siglo XIX y todos sabemos que a finales de este siglo se da un ataque en los viñedos por este pequeño insecto que es la famosa filoxera, ¿verdad? La plaga de la filoxera. Y la Pinot Noir pues no estuvo exenta de esto, ¿verdad? Sin embargo, no sufrió tanto como otras uvas francesas como la Cabernet Sauvignon o como la Merlot, o mejor dicho, las que más sufrieron fueron la Malbec, la, la Petit Syrah, la Petit Verdot, la Carmenere, que son uvas que pues ahora se producen muchísimo menos en la región de Francia. Entonces, la Pinot Noir sufrió un poco sobre esto de la plaga. Sin embargo, gracias a los injertos de unos patrones de raíces americanas, logra sobrevivir porque estos injertos eran resistentes a esta plaga, ¿verdad? Y así es como, pues, Borgoña, hablando de esta zona específicamente, pues sigue hoy en día cosechando exclusivamente Pinot Noir. Y luego, pues, cuando avanzamos al siglo XX, entramos en una época que la Pinot Noir ya sale de Francia, sale de Europa y empieza a conquistar el Nuevo Mundo. Muchos enólogos, muchos emigrantes europeos que probablemente ellos no hacían vino, pero que sí trabajaban, ¿verdad? En el mundo del vino, pues además de salir de Francia, además de salir de Europa, pues se llevan consigo eh, uvas Pinot Noir, ¿verdad? Y las empiezan a plantar en el lado de América. Y así es como para este siglo XX empezamos a tener Pinot Noir en Estados Unidos, específicamente en los estados de California y en Oregon. Luego en el otro lado del charco tenemos Pinot Noir en Nueva Zelanda, que es uno de los favoritos hoy en día. Y como tenemos el vino de esta noche, que la mayoría tenemos, un Pinot Noir de la Patagonia que viene de Argentina. Y por último, en esta línea de la historia del Pinot Noir,
no quería dejar a un lado, que yo lo platiqué en la sesión anterior de Pinot Noir, sobre el efecto de Sideways. Esto fue un boom mundial. Para los que no conocen eso del efecto de Sideways, lo voy a poner en contexto. En el 2004 sale esta película Sideways, que se filma en Santa Barbara County, en Estados Unidos, y en español se llama la película Entre Copas, súper recomendada. Esta es la segunda tarea que les dejo esta noche, aparte de ver la sesión primera de Pinot Noir que está en mi canal. Y tenemos al personaje principal de Sideways que se llama Miles, un personaje que es súper amante del vino, súper aficionado. Y entonces él tiene un monólogo en esta película sobre cómo pone a la Pinot Noir en alto y pone y denigra completamente a la Merlot. Y después de esta película, economistas alrededor del mundo, ¿verdad? Y expertos en el tema, eh, se ha estudiado que hubo realmente un efecto después de que salió esta película sobre el Merlot, tanto como en la Pinot Noir. A la Merlot no le fue muy bien a partir del 2004, ¿verdad? Pues por todo esto lo que dijo este personaje, que la Merlot no era muy buena, y al contrario, la Pinot Noir tuvo un incremento de ventas espectacular, y no solo a nivel de Estados Unidos, sino que también a nivel global, ¿verdad? Y entonces todos los que están en el mundo del vino y los economistas nombraron a este efecto, el efecto Sideways, como el nombre de la película. Así que full se los recomiendo, esta movie, para que la vean con una botella de Merlot, para que le demos un poquito de cabida, pero al mismo tiempo, pues, con un rico Pinot Noir, que fue realmente el que se benefició más de este efecto. Bien, hablemos sobre su nombre. Pinot Noir está compuesta de dos palabras, son dos palabras francesas. La primera parte es Pinot, ahí les pongo cómo se pronuncia. Omitimos la T en francés, es muda la T en esta palabra, Pinot, y viene de la palabra francesa pino. Y esta palabra describe los frutos en forma de un piño, de una piña de pino, como la foto que ven en pantalla, ¿verdad? Porque ahí se las puse boca abajo para que vieran la relación que tiene con la forma del racimo, ¿verdad? Son bayas que están súper apretadas, ¿verdad? Son racimos pequeños y que tienen una forma cónica como la piña de pino. Y luego la segunda palabra que compone el nombre, que es noir, significa negro en francés, no porque sea realmente 100% negra la piel de la Pinot Noir, pero hace referencia a ese tono oscuro que tiene su piel, ¿verdad? Y a la hora de pronunciarlo, acá pronunciamos la R un poquito más elegante, más suavemente, sería algo como Pinot Noir, ¿verdad? Sin mucha fuerza. Y lo otro interesante, así como veíamos en la Edad Media que la Pinot Noir no era conocida como Pinot Noir, sino como Morillon, Noirén y Auvergnat, hoy en día la Pinot Noir en otros países es la misma Pinot Noir, pero no se le conoce como Pinot Noir, que son todos los nombres que tienen ahí en pantalla. Cuando escuchen que alguien se refiere a una Spätburgunder, estamos hablando de la misma Pinot Noir, solamente que en la región de Alemania y de Austria. Cuando oigan Blanc Burgunder, estamos hablando de la Pinot Noir en Suiza. Luego tenemos Pinot Nero, que así le llaman a la Pinot Noir en Italia. Luego Nagy Burgunder, la Pinot Noir en Hungría. Y luego en Eslovaquia y en la República Checa tenemos conocida la Pinot Noir como Rulanské Modré. Recuerden que yo hablo el mundo del vino y no ningún otro idioma. Así que hoy ya si la ven esos nombres en alguna etiqueta, pues saben que nos estamos refiriendo a una Pinot Noir. Seguimos sobre la familia del pino.
La familia de la Pinot Noir es única. Se dice que es genéticamente inestable y tiene algo que muchas otras uvas no tienen. La Pinot Noir sufre mutaciones, perdón, espontáneas en su ADN. Es decir, que de repente se puede convertir en otra cosa. Y este es el caso de las tres que tienen en pantalla. Estas son tres ejemplos de mutaciones directas. Se le llaman sus hermanos clónicos, ¿verdad? De la Pinot Noir. Y vienen siendo una mutación de color, ¿verdad? O el físico de la piel. De izquierda a derecha tenemos la Pinot Grigio, conocida en Italia, o Pinot Gris, conocida en Francia, que viene siendo una uva blanca, pero con una piel rosa gris, que en algunas partes de Italia también se utiliza para la elaboración de vinos naranja. Luego en medio pueden encontrar la Pinot Blanc y la O, conocida también en Italia como Pinot Bianco, y esta sí es una uva blanca que elabora vinos blancos muy frescos. Si alguien se quiere apuntar a una clase de Pinot Bianco, me avisan porque aquí en el país tenemos disponible vino Pinot Bianco, así que ahí me pueden dejar si hay interés en que hagamos una sesión de Pinot Bianco. Y por último, la tercera mutación es la Pinot Meunier francesa. Realmente en Francia no se conoce como Pinot Meunier, ¿verdad? Sino que allá en Francia la llaman como Meunier. Y es una uva tinta, pues, que físicamente, como ven en la pantalla, tiene como esa capita blanca, más bien es como una pelusa blanca sobre su piel, que parece harina, ¿verdad? Y eso es lo que significa en francés. Meunier significa molinero, ¿verdad? Y esta es una de las uvas principales con las que se hace la mezcla del champán. Así que estas les presento las mutaciones directas que vienen siendo las hermanas clónicas de la Pinot Noir. Con respecto a sus papás, eh, como es una uva súper antigua, de la Pinot Noir no se ha logrado identificar, ¿verdad? Porque a través de la prehistoria se perdieron quiénes eran sus papás. Pero a través del tiempo y con todos los avances de la ciencia, han hecho un par de análisis de ADN y han encontrado y determinado que deriva de unas variedades silvestres. Hasta el momento solo óiganme, parte del equipo de ADN, se ha encontrado que procede de una uva muy antigua, que es una uva ancestral, que es la que ven ahí a la izquierda, que se llama Traminer. Traminer viene siendo la mamá de la famosa uva blanca alemana, que también se encuentra en Francia, que se llama Gewürztraminer, ¿verdad? Esto es lo que hasta el día de hoy se conoce sobre los papás de la Pinot Noir. Sin embargo, sí conocemos mucho de sus descendientes. La Pinot Noir es la mamá o el papá, no sé, de muchas uvas. Aquí les presento 5, pero hay muchísimas más, ¿verdad? Estas son como las más nombradas y consumidas alrededor del mundo y especialmente en Francia, ¿verdad? Tenemos como primera uva la Chardonnay. Quiero que vean que tanto las primeras 4 que ven en pantalla, Chardonnay, Gamay, Aligoté y Auxerrois, perdón, la Pinot Noir se cruza con una uva blanca que se llama Weiss Blanc. Esto lo vimos en esa sesión, me acuerdo. Esta uva Weiss Blanc ya no se elaboran vinos con esa uva, o sea que ya no se pueden tener más hijos con esa uva, ¿verdad? Pero esas primeras 4 es ese cruce, ¿verdad? Ese cruce natural que se llama polinización natural, que se dio desde la Edad Media, o sea que esa es la edad que tienen estas 4 uvas, la Chardonnay, que es la internacional que conocemos en todas las regiones del mundo,
La Gamay, que es la uva emblemática de los vinos tintos de Beaujolais en Francia. La Aligoté es una uva blanca que se usa en las mezclas de Borgoña. Y luego tenemos la Auxerrois, que es una uva blanca que encontramos en Alsacia. Y luego la última uva que ven en pantalla como hija de la Pinot Noir, esta ya no es polinización natural, sino que viene siendo un cruce por un hombre, ¿verdad? Por el señor Abraham Isaac Perol, y cruza la Pinot Noir con la otra uva tinta Sansó, ¿verdad? Y así crean la Pinotage, siendo la Pinotage la uva emblemática de Sudáfrica. ¿Verdad? Esta uva fue creada en 1925. Esto podríamos decir que es el hijo más reciente de la Pinot Noir con la Sansón. De todas estas uvas, hijas de la Pinot Noir, en el mercado solo encontramos Chardonnay y Gamay, ¿verdad? Justamente hoy un proveedor de vinos, un distribuidor de vinos me preguntó si hay Pinotage aquí en el país. Espero que esa pregunta indique que pronto tendremos Pinotage en el país. Pero si no, los invito a buscar en países hermanos, ¿verdad? Alguna Pinotage, y se van a dar cuenta que es un poco interesante. La Pinotage, el nombre es Pinot por Pinot Noir y Ash, Pinotage por Hermitage, que hubo un momento que ahí en Sudáfrica, la Sansó era conocida como Hermitage. Aquí en Panamá, dice Dani, entonces vamos a tener que o hacer la clase de Pinotage en Panamá o te volver nuestro dealer con la Stephanie. Vamos a tomarlo en cuenta. Así que pendientes para probar una próxima. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahorita sobre la historia, sobre el perfil, perdón, sobre toda la descendencia y de dónde viene la Pinot Noir? ¿Les ha parecido interesante? ¿Hay algo nuevo para los que ya habían recibido esta clase antes de seguir con la anatomía de la Pinot Noir? ¿O están dormidos disfrutando su Pinot Noir? No, todo súper bien, bien interesante. Esta es la que estaba esperando, Jackie. Sí, yo sé. Yo estaba lista. Muy bien, muy bien. Entonces, que me alegro. La Steph también la está disfrutando. Bien, entonces vamos a continuar con la anatomía de la Pinot Noir. Siempre saben que me gusta hablar sobre cómo es físicamente para poder entender qué es lo que estamos tomando. ¿Se acuerdan que al principio de la clase les conté que esta uva es conocida como la rompecorazones, ¿verdad? Porque viene siendo como esta relación de amor y de sufrimiento, tanto para los que amamos el vino como más para los que hacen el vino. Viene enamorando por su elegancia. Si uno tiene que resumir a la Pinot Noir en una sola palabra, es elegancia, siempre y cuando todo salga bien a la hora de elaborar un Pinot Noir. Pero se dice mucho que cuando hacen vinos Pinot Noir se sufren muchos desvelos, hay muchas frustraciones porque nos vamos a dar cuenta que es bastante delicada. Por eso es que se pueden haber muchas pérdidas económicas, ¿verdad? Entonces, cuesta un poco cultivar Pinot Noir, pero cuando se hace bien, vale la pena. ¿Verdad? Entonces, me gustaría con estos 4 puntos entender el físico de la uva y el por qué le llaman, ¿verdad?, la rompecorazones. La primera es que su piel es súper delgada, es súper frágil y es casi transparente. Es bien fina la piel, bien sensible, ¿verdad? Es decir, que versus otras uvas como la Cabernet Sauvignon, que tienen una piel gruesa, la Pinot Noir no tiene una protección natural. Esto quiere decir que si hay una sobredosis de orasol sobre la uva, la puede quemar, ¿ok?
Y si hay una sobredosis de lluvia, puede hinchar tanto el fruto que lo termine explotando. Así de delicado es. Por eso es que se dice que hay frustraciones y que hay desvelos porque hay que cuidarla todo el año. Por tener este tipo de piel que es súper sensible, súper delgada, ¿verdad? Súper frágil, vamos a tener taninos o un nivel de astringencia bastante leve. No es que no tenga, sino que son súper bajos, ¿verdad? Y lo otro es que aunque tenga un color oscuro en piel, tiene bajos niveles de antocianos. Ya hemos hablado sobre esta palabra. Antocianos es la cantidad de pigmentación de color, ¿verdad? En el vino. Entonces, la Pinot Noir, por eso es que físicamente en nuestra copa no es un vino tan oscuro, sino que en algunos casos, bueno, como el que tenemos hoy en casa, yo logro ver un poco detrás de mi vino, ¿verdad? Porque es un poco transparente. Luego el segundo punto es sobre la forma del racimo, que también vimos que tiene esa forma boca abajo de una piña de pino. Físicamente, como ven en pantalla, es un racimo pequeño, está bastante apretado y es que las bayas, cada una de las uvitas van creciendo y creciendo apretadas entre sí por naturaleza. Y entonces lo que pasa es que cuando crecen de esta forma súper apretadas, el aire no circula entre ellas. Entonces, si llega a llover y una gota de agua queda atrapada en ese racimo o un alto nivel de humedad, va a provocar hongos y eso puede afectar todo el racimo, ¿verdad? Y no solo el racimo, sino que puede afectar y arruinar toda una cosecha entera en menos de 48 horas. Entonces, eso es lo complicado, ¿verdad? De cosechar Pinot Noir. Luego tenemos que es una variedad de brotación temprana. ¿Qué quiere decir esto? Que brotan antes que otras uvas. Una uva, al contrario, que brota súper lento es la Cabernet Sauvignon. Por ende, como brota súper antes, va a estar en contacto, va a estar bien expuesta a todas estas heladas primaverales que media vez empieza a brotar, como está súper helado, puede llegar a congelar los brotes y tan fácil que puede perderse la producción de un año. Así de complicado, ¿verdad? Puede suceder. Y por último, que existe un secreto de elegancia entre la semilla y la acidez. Creo que eso nunca lo habíamos comentado, pero cuando hablamos de los taninos en un vino tinto, los taninos siempre nos referimos a lo que otorga la cáscara de la piel, ¿verdad? Como se deja en contacto la piel con el jugo, ahí se pasan taninos, ¿verdad? Que es la astringencia que sentimos en boca. Sin embargo, también hemos hablado en algún momento que los taninos pueden provenir del envejecimiento, de la barrica, ¿verdad? Cuando se envejece el vino. Pero en sí, en la uva, también los taninos pueden venir de las semillas de la uva. Y es por eso que a la hora de elaborar el vino, la semilla se tiene un cuidado de no triturarse con el mosto, porque si se tritura no solo le agrega tanino, sino que también la semilla le desprende un aceite amargo y eso puede dañar el jugo y por ende pues tener un mal sabor en el vino. Entonces, si estamos en un clima frío como la Patagonia que tenemos hoy en casa, u Oregon, u Francia, en Borgoña, la carnita de la uva, la pulpa, va a tener una acidez más alta porque entre más frío el clima, menos sol, menos azúcar y más acidez. Y por eso es que las semillas de la uva pueden madurar más lento y entonces como maduran más lento, no le van a aportar taninos o muchos taninos a la fruta.
Luego, si estuviésemos en un clima cálido, sucede lo contrario, hay más calor porque hay más sol, se genera más azúcar en la uva, por ende hay menos acidez. Y entonces, en el caso de un Pinot Noir, si hay un exceso de dulzor y no hay tanta acidez, ese vino pues puede ser un poco plano, ¿verdad? A las características generales de un Pinot Noir. Entonces, aquí es donde viene esa magia de hacer malabares para el productor de vino, ¿verdad? De que se alcance la acidez correcta en la Pinot Noir y se busque desde un inicio ubicar viñedos de Pinot Noir en climas fríos, ¿verdad? Para que desde ya ese clima pueda facilitar completamente ese equilibrio entre acidez, azúcares y astringencia, ¿verdad? Entonces, con esto doy entrada a de que el clima más ideal para la Pinot Noir siempre va a buscar los climas más fríos porque necesitamos tener más acidez y menor taninos que le impacte desde la semilla y de su piel. Habiendo visto el físico de la Pinot Noir, podemos ya comprender un poquito más cómo es el perfil clásico de una Pinot Noir en botella, en copa. En los cuatro, digamos, definiciones que nos ayudan como a identificar a la Pinot Noir en cuerpo, viene siendo un Pinot Noir, viene siendo de cuerpo ligero, porque vamos a tener Pinot Noirs que realmente sí podamos ver a través del vino, o puede llegar a tener cuerpo medio, como el que pudiera decir el que tenemos casi la mayoría hoy de Patagonia. Respecto a la acidez, acuérdense que la acidez la medimos aquí a los lados de los cachetes adentro y es una sensación súper fresca. La acidez viene siendo de media alta a alta. Entre más clima frío es el Pinot Noir de donde proviene, más alta va a ser la acidez. Pero si hay un poquito de clima cálido para este Pinot Noir, la acidez va a ser un poquito más baja, sería una acidez media. Y eso lo comprobamos degustando. En este caso, el de Patagonia que tenemos en casa, podríamos decir que tenemos una acidez media alta. Con respecto a los taninos, acordémonos que los taninos es toda esta sensación de astringencia o resequedad que me dejan las encías. En algunos casos, el Pinot Noir pueden ser taninos súper bajos que uno pudiera decir, ay, no, no tiene taninos. Siempre va a tener taninos porque hay contacto de la cáscara, ¿verdad?, con el jugo. Pero siempre lo vamos a poner en la línea de taninos bajos. Pero pueden llegar a tener hasta taninos medios, sobre todo si han sido envejecidos en barrica. También podemos identificar que sus taninos son sedosos, que no son tan ásperos, que son finos, ¿verdad? Que la astringencia no es tan alta. Y con respecto al porcentaje de alcohol, se considera que es un porcentaje de alcohol moderado entre 12.5 a 13.5 en la mayoría de los Pinot Noirs. El que tenemos en casa, el Malma Family Reserve Pinot Noir, tiene 13.3%, o sea que estamos siempre en ese rango de porcentaje de alcohol moderado. ¿Qué pasa cuando el Pinot Noir solo se ha elaborado en el tanque de acero inoxidable y no ha tenido envejecimiento en barrica o ha tenido leve un par de meses? El color del Pinot Noir viene siendo un rojo rubí brillante, es bastante claro, que es lo que les decía. Yo los invito ahorita que mientras están en la clase sostengan su copa, la pongan, inclinen a 45 grados sobre sus apuntes, ¿verdad? O sobre un fondo blanco y así pueden ver qué tanta intensidad de transparente es. Luego, los aromas en este estilo de Pinot Noir va a ser mucha fruta fresca, roja,
floral, herbal, cítrico. Entre ellas se pueden percibir las notas a cereza, a frambuesa, un poco de fresa ácida, el aroma a violetas o de pétalos de rosa seca, el hibisco, ¿verdad? Té negro, cáscara de naranja y tomillo. Para que lo tomen en cuenta, todas estas características, vayan pensando y haciendo sus anotaciones según el vino que están degustando en casa para que luego podamos compartir las notas de cara. Y en boca, un Pinot Noir joven se va a sentir una acidez súper fresca, o sea que lo que predomina es aquí a los lados, va a ser como bastante jugoso, mucha fruta fresca, ¿verdad? No es fruta madura y es bien refrescante. Ahora bien, si el Pinot Noir lo envejecemos un poquito en madera, especialmente en roble francés, el rojo rubí en color se vuelve un poquito más profundo, los aromas pasan a ser frutas más maduras, como la cereza negra, la ciruela roja, arándanos rojos secos, y como hay un poco de envejecimiento en barrica, ya aparecen los aromas terciarios, como la vainilla, el clavo de olor, la nuez moscada, el cedro, el tabaco, el cacao, un grano de café tostado. Todas esas notas terrosas es en este Pinot Noir con envejecimiento en barrica cuando decimos, ay, es que huele a champiñón, huele a bosque, a hojas secas, ¿verdad? A que estoy metido en un bosque. Esos son los aromas terrosos que podemos encontrar en un Pinot Noir. Y en boca, pues va a tener más estructura, se va a sentir más aterciopelado por el envejecimiento en barrica, van a estar más pulidos los taninos, se va a sentir un poquito más pesado en boca. Aunque tenga más taninos, estos se van a sentir un poquito más sedosos, va a predominar más el largo en el retrogusto, ¿verdad? Y se va a sentir un poquito más la fruta con especies y con madera. Y por último, podemos tener los Pinot Noir que están elaborados para guarda, es decir, Pinot Noirs que tienen mayor envejecimiento en barrica y que todavía se sigue envejeciendo en botella y que yo lo puedo abrir dentro de un par de años más. Estos pueden ser los grandes vinos de Borgoña, ¿verdad? Si vienen de un viñedo súper específico y de alta calidad, los puedo guardar por muchos, muchos años más. Este tipo de Pinot Noir ya va a presentar en color un color con un tono bastante teja, ladrillo, que muchos pensamos a la primera que ya es un color que ya se arruinó el vino. Acuérdense que entre más años tenga el vino, menos color va a tener y el color teja sería un vino que va a identificar su edad. Luego en aromas, estos vinos de guarda ya se le percibe menos la fruta y vienen los aromas terciarios, en este caso como el cuero. Entre frutas sí sería la fruta negra, pero ya yéndonos un poquito como a compota. Es muy típico en estos vinos Pinot Noir de guarda ese aroma como las carnes secas, ¿verdad? Las carnes de casa. Eh, no sé si han tenido la oportunidad, esto yo lo he visto en Estados Unidos, que venden estas carnes frías, pero como ahumadas. Creo que la marca se llama Jerks o algo así, no me acuerdo, pero ese tipo de aroma de carne ahumado es lo que se percibe en un Pinot Noir de guarda. Las hojas secas, el aroma ese de bosque, del musgo, inclusive esa nota para los que, ajá, las carnes para masticar, gracias Dani. Para los que les gustan los caballos, ese aroma de establo, pero bueno, ¿verdad? Y también ese aroma de caja de puros, ¿verdad? Todo eso lo pueden encontrar en un Pinot Noir que ha sido elaborado para hacer un Pinot Noir de guarda. Y por supuesto, sus taninos van a estar un poquito más integrados, mucho más sedosos, y va a ser un Pinot Noir mucho más elegante. En mi experiencia, de Pinot Noirs de guarda, yo les recomiendo buscar Pinot Noirs de la región de Oregon, específicamente de Willamette Valley, y por supuesto los Pinot Noirs de la Borgoña, pero que no diga vino de Borgoña, sino que venga de un pueblo más específico,
o que venga de un cru más específico, ¿verdad? Para que eso nos quiere indicar que la uva es de mayor calidad y que tiene potencialidad de guar. ¿Ok? Eh, Aquí en el mercado solo pudiera decir algunos Pinot Noir de Borgoña, ¿verdad? Y de Willamette Valley. ¿Ok? Bien, luego el Pinot Noir puede elaborar diferentes estilos. El emblemático es el que estamos tomando hoy todos en casa, que es el estilo de vino tinto, que como todos sabemos, el vino tinto se elabora dejando en contacto las pieles con el jugo para que agarre el color el jugo y luego iniciamos la fermentación alcohólica y ahí ya se convierte en vino. Luego, otro estilo que ha crecido muchísimo a través del tiempo es los Pinot Noir Rosé. Cuando hablamos de un Pinot Noir Rosé, hablamos de un estilo bastante fino, bastante elegante. Creo, en mi experiencia de tomar rosados y Pinot Noir hasta el día de hoy, no he probado un Pinot Noir rosado malo de los que estén disponibles aquí en el país. Así que creo que como no, que para lo que yo les decía al principio, para hacer un buen Pinot Noir se necesita pasar por un montón de cosas. eh, no hay malos Pinot Noir, ¿verdad? Los que hay disponibles ahorita en el mercado. Así que yo les recomiendo entrar en ese mundo de los Pinot Noir rosados porque son súper frescos, súper gastronómicos. Te sacan de agua realmente, te refrescan un montón y se puede elaborar de dos formas. Se prensa inmediatamente de forma delicada la uva con tal de que salga el jugo y solo haya un poquito de color, ¿verdad? Que impacte la piel sobre el jugo. O también está la forma de dejar macerar, como que vas a hacer un vino tinto, pero solo lo dejas macerando un par de horas, ni siquiera un día, ¿verdad? Y así es como se puede lograr un color rosado súper pálido. Luego, el tercer estilo son los vinos espumosos a base de Pinot Noir. El que ven en pantalla es un chileno de Undurraga, el Rosé Royal, que para mí, perdón el comercial, pero hasta el día de hoy aquí en el país es el único 100% Pinot Noir rosado, precio-calidad espectacular y en estilo brut, así que recomendadísimo. Para los vinos espumosos, el Pinot Noir es una de las uvas que viene siendo la columna vertebral del estilo y podemos encontrarlo tanto en la mezcla tradicional como en el champán que se une con la Chardonnay y con la Meunier, ¿verdad? O también podemos encontrarlo como el estilo Blanc de Noir, que quiere decir que es un blanco de negros, ¿verdad? Donde solo se ocupa las uvas tintas para hacer ese espumoso eh, que puedes ir unida en la mezcla el Pinot Noir con la Meunier, ¿verdad? Y ahí pues se hace en base a las tintas, pero no hay color versus ese espumoso rosado que yo les estoy recomendando. Y el cuarto estilo, ¿verdad? Que conocemos que son los vinos blancos, sin embargo, es un estilo innovador. La Pinot Noir en estilo blanco aquí en el mercado aún no hay, pero los invito a que lo empecemos a buscar en otras regiones. Eh, Especialmente se da en los climas bastante fríos. Es una uva que se vendimia súper temprana porque es lo que se busca tener una acidez bastante alta, ¿verdad? Y la prensa es bien inmediata, donde, como para el champán, donde no se busca obtener color, sino que solo obtener el jugo, ¿verdad? Y así se prensa de una forma delicada. Y por último, en los estilos, sabemos que un Pinot Noir predomina muchísimo que elaboren monovarietales, es decir, que se elaboren 100%, como el que estamos tomando esta noche. Pero la Pinot Noir en sí tiene un rol súper estratégico en los ensamblajes o en los blends, ¿verdad? Porque, como hemos dicho, tiene una piel súper fina, tiene una acidez bien elegante y el cuerpo es ligero. Entonces, es ideal para complementar otras variedades de uva.
El primer blend más famoso donde juega un rol importante la Pinot Noir es el champán. Ahí le aporta cuerpo, le aporta volumen y le da la capacidad de potencial de guarda. Luego, los estilos de Borgoña, ¿verdad? En Borgoña se mezcla mucho la Pinot Noir con Gamay, donde la Gamay no supera el 15%. La Pinot Noir le da la elegancia, la estructura, taninos finos y la complejidad. Y en el Nuevo Mundo tenemos que la Pinot Noir se mezcla hoy con Syrah, con Petit Syrah y con Garnacha, que son uvas que tienen mucho color, que tienen mucho cuerpo, muchos taninos. Entonces la Pinot Noir lo que le aporta es la nota floral, le baja la intensidad a los vinos de estas uvas, les aporta acidez y les aporta finura. Ya que vimos que hay muchos estilos, ¿verdad? Que se pueden elaborar con la Pinot Noir. Esto es bien interesante, el panorama global, ¿verdad? De la Pinot Noir. No es la número uno en producción mundial como la Cabernet Sauvignon, sin embargo, ni en segundo lugar como la Merlot, pero estamos hablando que hay en el mundo alrededor de 115.000 a 120.000 hectáreas y la Pinot Noir se encuentra en el top 10 de las uvas más cultivadas a nivel mundial. Donde nace, donde lidera su cantidad de hectáreas, que es Francia, tenemos entre 32 a 34.000 hectáreas y acá predomina, aunque es chiquito, pero aquí es donde predominan las hectáreas en Champagne. En segundo lugar está Borgoña, luego tercer lugar Alsacia y por último lugar el Valle del Loira. La segunda región donde más Pinot Noir se encuentran hectáreas es Estados Unidos, en 2 estados, en el estado de California y en el estado de Oregon. Estamos hablando que las dos suman entre 25 a 27.000 hectáreas en total. En California pueden buscar Russian River Valley, Sonoma Coast, Santa Barbara County, que es donde se grabó la película Sideways que les contaba. Carneros, hace excelentes Pinot Noirs. Y luego en Oregon hay un valle súper famoso que se llama Willamette Valley. En tercer lugar está Alemania con casi 12.000 hectáreas. Y en cuarto lugar, Nueva Zelanda, un Pinot Noir completamente distinto a estos que hemos estado hablando de Europa, ¿verdad? Estamos hablando entre 5.800 y 6.000 hectáreas. Acá hay 2 zonas bien importantes en Nueva Zelanda, uno es Marlborough y la otra es Central Otago. Quinto lugar, es de sorprenderse, pero en Italia se hace bastante Pinot Noir. Poquitas hectáreas, pero hay Pinot Noir entre 5.000 a 5.500 hectáreas y el Pinot Noir en Italia se da en el norte, ¿verdad? En la zona de Trentino, Alto Adige y de Friuli. Luego salimos nuevamente a Europa y el sexto lugar lo domina Australia con 5.000 hectáreas, casi similar a Italia. Y acá busquemos la isla de Tasmania y en la parte sur de Australia, en la zona de Victoria y de Adelaide Hills. Si nos vamos a Sudamérica, estos son el número 7 y el 8, Chile con 4.000 hectáreas y busquemos todas estas zonas que dan al Océano Pacífico, como el Valle de Casablanca, el Valle de San Antonio, el Valle de Lleida y si nos vamos al sur de Chile, en la zona de Biobío. Y por último, Argentina, como el vino que estamos tomando esta noche, que solo son aproximadamente 2.000 hectáreas de Pinot Noir. Acordémonos que aquí es la tierra del Malbec, pero poco a poco ha ido creciendo la Pinot Noir. Y así como sé que algunos tienen de Mendoza, que nos van a contar su experiencia, cómo es un Pinot Noir de Mendoza, específicamente el Valle de Uco, que es la zona más alta, por eso es que es el que tienen probablemente en casa, porque si buscaban Luján de Cuyo está todavía muy abajo, entonces el Valle de Uco está mucho más alto y cerca de la cordillera de los Andes para tener esa frescura de la cordillera que necesita la uva para alcanzar la acidez.
Y la segunda región más importante en la cosecha de Pinot Noirs es la Patagonia, como el vino que tenemos la mayoría en casa, ¿verdad? Una zona completamente mucho más fría, ¿verdad? En el hemisferio sur, que tiene las condiciones ideales, pues, para obtener esa acidez que tanto amamos, ¿verdad? En la anatomía clásica de un Pinot Noir. Así que con esto, pues damos entrada a nuestra última sesión, perdón, a nuestra última parte de la sesión, que es hablar sobre el vinito que tenemos en casa, donde para los nuevos amigos que tenemos conectados, aquí es donde hacemos la cata. Yo sé que lo han hecho en toda la sesión, ustedes ahí en casa, pero aquí es donde abrimos micrófonos, compartimos nuestras notas de cata del vino que tenemos en casa, compartimos el maridaje, si funcionó o no funcionó, qué cambiaría con el vino que tenemos. Y de esta manera, pues, crecer con más conocimiento en el mundo del vino. Voy a empezar yo y luego, pues, me van diciendo quién quiere levantar ahí y abrir micrófonos. Como les decía, la mayoría tenemos de Patagonia el Malma Family Reserve Pinot Noir, año, ¿cuál era? 2024. Dijimos que tiene 13.3% de alcohol. Viene de una zona específica que se llama Neuquén, específicamente de San Patricio del Chañar. Cuando hicieron este Pinot Noir, los de Malma lo que hicieron es macerar en frío de 3 a 5 días. ¿Qué significa eso? Cuando maceran en frío, pues la maceración en frío es dejar en contacto las pieles con el jugo para que agarre el color, pero lo del frío ayuda a extraer muchísimo más los aromas, ¿verdad? Y todo este color delicado que podemos ver en el vino. Luego, la fermentación alcohólica se lleva a cabo tanto en tanques de hormigón, que es como este tanque, hormigón es por la forma como la forma de una hormiga, ¿verdad? O tanques de huevo, que son hechos de cemento, están curados de tal forma que no afecta eso en el vino, pero sí le da la frescura y mantiene la acidez. Y otra parte se elabora en acero inoxidable, que como sabemos también no le aporta nada al vino. Luego tenemos una crianza de entre 8 a 12 meses en barrica de roble, más 6 meses en botella. Por eso es que si algunos en su nariz van a percibir notas terciarias, creo que por la añada, por ser un 2024, todavía no tenemos mucho definido las notas terciarias, pero sí vamos a percibir de repente que ustedes tienen un poco de mucho más especies, de mucha vainilla, ¿verdad? Eso es gracias a la barrica. Pero en sí, como les pongo ahí en las notas de cata, el color es bastante brillante, es decir, es una cosecha reciente, está bien cuidado, bien guardado el vino para que mantenga ese brillo. Yo logro ver un poco a través del vino mis apuntes, por eso es que puedo decir que es un poco traslúcido, pero no tanto, digamos que lo pusiera como en un 75% de traslúcido. Y en aromas es bastante fresco, que por cierto voy a hacer un comercial no comercial. La copa que yo decidí usar, yo colecciono cristalería. Esta es la copa ideal para Pinot Noir de la famosa casa de cristalería Riedel. Y este borde que tiene así como tulipán ayuda a concentrar mejor los aromas y la temperatura del vino para un Pinot Noir, ¿verdad? Así que ahí les dejo el dato por si a partir de hoy se vuelven súper amantes de Pinot Noir, es bonito invertir en unas copas específicamente para Pinot Noir. Es bastante fresco y sí le percibo, lo de las flores aún no, pero sí le percibo la nota terrosa, la frescura como que entrar a un bosque. Siempre eso es lo que me ha gustado de un Pinot Noir, que es como percibir esas hojas secas, más ahorita que recién llovió, como esa no, creo que eso es lo que tengo en nariz, la nota de tierra húmeda, ¿verdad? De frescura. Taninos súper suaves, sedosos por el envejecimiento en barrica.
Definitivamente acá dice que es gastronómico. Sí, lo pudiera acompañar con algo, champiñones, un salmoncito. Sin embargo, es un vino que creo que todavía aguanta para unas 2 copas así platicaditas sin cansar el paladar. Esas son mis notas. A ver quién quisiera comenzar con los que tenemos el Malma. Entre los que tenemos el Malma está More, está Héctor Isheni, está Irma, está Ernesto y está Frank. Así que aquí somos, en la República del Vino, somos democráticos, no dedocráticos. Así que quien se anime. Dale, More. Bueno, hola, como yo lo degusté en la hora de almuerzo, puedo decir, bueno, es primera vez que pruebo Pinot Noir de Argentina, porque mi favorito siempre ha sido el de Borgoña y Ujú. el californiano. Y te doy, sí, apruebo lo de carneros. A ver, que es súper Sí, rico. sí, carneros, creo que te comenté, me gustan y los espumosos de ellos son muy, muy buenos. Bueno, yo lo vi también como un poco cristalino el color, Ujú. no está muy intenso, el aroma para mí es agradable en nariz, ¿verdad? Eh, no lo sentí ni largo, tengo que decir largo o corto, pero no lo sentí ni largo ni corto, pero tenía otra expectativa, porque generalmente como que ya psicológicamente los de Sudamérica los tengo como, no, me van a poner loca, me van a cruzar. Entonces, pero no, está muy, muy, No sos muy, la única que piensa así. muy agradable. Eh, tiene un cuerpo, pues la acidez es media, tiene cuerpo, no un cuerpo un cuerpo medio también, Medio, sí. sí, un cuerpo medio. Pues los taninos los sentí bastante integrados con aroma, con sabor, más que todo sentí el sabor a la cereza. Ujú. Sentí como a rosa de Jamaica, a la flor, Esa es una gran característica floral, sí. ajá, flor rosa de Jamaica. La madera, yo siempre repito, van a decir esta ya aburre con lo de los roperos de la abuelita, pero es que mis abuelas No, pero es una tenían buena referencia. muchos muebles de madera y entonces, pero este me recordó al de mi abuela paterna, donde guardaba su ropa de cama Ujú. y ese aroma, cuando llega, o sea, sí lo sentí cabal, pero es un aroma como de bosque, de dulzor, Ajá. esa madera así bien, y sí, me gustó, pues de los que me han gustado, que el francés y de los californianos. Le doy un 8 9. Le da buena puntuación, qué bueno. Sí, y mi maridaje fue una hamburguesa de pechuga de pollo a la parrilla. Súper bien. Sí, así que Eso es lo ya chido. me gustó muy, muy, muy bueno. Eh, lo compraría. Muy bien. Me encanta que comentaste tu puntuación. Lo vamos a aplicar aquí para los siguientes que den su puntuación. Gracias, More. Vamos a ver quién más por ahí que tenga el Malma. Ahí va la Irma. Sí, le hicieron. Tampoco No hay empiezo yo. idea. Dale, dale, pues. No, mira, aquí estamos bien felices porque la verdad es que tratamos de hacer un maridaje bien simple, pero siempre nos complicamos. Ay, pero es que disfrutamos la cocinada. Sí. Fíjate que hicimos un pollo Ujú. con hongos, espinaca y romero de la finca de la mujer esta aquí a la De mi jardín, chiquitillo. Ajá. Sí, y bueno, dijimos, bueno, hagamos pasta, fácil, pero siempre nos ponemos ahí a inventar, vea. Entonces, nos quedó súper buena entre las dos, porque yo creo que si lo hubiera hecho yo solita no me hubiera quedado así de rico, porque la veo buenísima con la salsita blanca. Y yo pues con el pollito, y sentimos que le pusimos espinaca, le pusimos el romero, y le digo a la vea que yo lo siento bastante herbal, o sea, Ujú. bien, bien herbal, me encantó el olor. Yo lo siento, ajá, como más, como dijo
la compañera anterior, que no me acuerdo del nombre, perdón. More, ajá, con More, more. como dijo More, como con el olorcito ese a la flor de Jamaica, Ujú. como con esa acidez, pero no es ácido. Y le digo, la verdad, me encanta porque yo sí lo sentí como con un final un poquito larguito, que me quedaba como en esto de atrás del paladar, un saborcito como, no sé si como salino, pero me encantó un montón. Y le digo a la vea, mira, es un vino bien gentil, o sea, es Ay, qué como bonito. bien suavecito, como Eso. ajá, delicado, cabal. O sea, para alguien que nunca ha tomado vino, siento Ajá. que puede ser un buen vino para que no salga corriendo, vea. Ajá. Así que a mí me encantó. Sí, floral. Yo le siento cereza, le siento un poquito de tabaco por ahí. Ujú. Eh, ajá, bastante cereza. Y fíjate que bien, es de esos que primero te pega como la vainilla, el roble, entonces yo rapidito supe esto es roble francés. Riquísimo, el color bien clarito, bien delicado. Con la pasta estuvo muy rico. Intenté ver qué tal sabía con queso, maridándolo con queso, pero lo potencia bastante el queso. Entonces creo que un maridaje suavecito, con mucha mantequilla, un parmesano por ahí, algo bien suave, sí queda bastante rico. Súper exquisito, es como hueler, es como tener un buque de flores. Ujú. Ajá, La abuelita. le digo a Irma que me recuerda mucho como a esas abuelitas, pero no de esas abuelitas exóticas, así bien fuertes, sino de esas abuelitas bien dulces. Es que no sé, algo. Entre el ropero y la abuelita. Pero no huele más, o sea, es un vino bastante joven. Hasta las columnas son bien curiosas, ¿verdad? Sí. También separadas, delgaditas, como cortitas, medianitas, no son aquellas columnas grandes, pesadas. Ujú. Taninos medios, bien equilibrados. Es un vino bastante eh, agradable al paladar. Ujú. Siento que es una buena introducción cuando quieres empezar a conocer los tintos y acompaña muy bien cualquier comida. O sea, destaca el brillo, pero hace brillar tu plato. Es un buen acompañante, es Ay, un qué buen bonito compañero. eso. Me encanta. Súper. Ujú. No, el plato se oye, el maridaje delicioso. La felicito. Estaba rico, lo recomiendo. Me encantaría probarlo con una pizza también. Ajá, Ujú, ujú, cabal, cabal. Una margarita. riquísimo. Qué alegre. Bueno, gracias, chicas. Vamos a ver si se anima Ernesto y Ivane. ¿Qué nos cuentan? Vale, espera, dale. Yo siento que el problema de la carretera es los chorros. Ah, no. No, Ahí no es. Hola, hola. Hola. No, fíjate que lo que yo lo siento es un universo de sabores. Pero sí sí lo sentí como al inicio seco, al inicio. Ajá. Los primeros sorbos los serví como secos. Ya después sí, como que te va aclimatando la lengua, que lo sentí diferente, lo vas sintiendo diferente, por lo menos. No, yo lo que siento, Ajá, ajá. lo que siento es que no lo siento un vino como para introducir, ajá, porque está ya algo fuerte. Entonces, alguien nuevo que lo vaya a probar, por ejemplo, Vanesita dijo que no, o sea, no Y le muy gustó. Entonces, no es fuerte como, lo sintió. Ajá, muy fuerte. ajá, Es que Vale no toma vino tinto, ¿va? Ajá, que no está acostumbrada al vino tinto. No, lo que pasa es que sí le gusta, pero de verdad, por ejemplo, el vino tinto que probamos La vez la pasada era última más vez, dulce. ese sí le gustó a Vane. Ah, el Nero Ajá. d'Avola, Sí, Ajá. no. entonces que este tenía sí, más no dijo no. dulcito. Este tiene Exacto, más acidez. exacto, eso es más, exacto, ajá. Por eso se siente más fuerte. Por eso lo Entonces, siente más fuerte, el correcto. que no ha probado, si quiere buscar algo como un saborcito y no encuentra ahí el saborcito, no solo sería, intenta como el golpe. que no sería first choice para alguien que es como no, o sea, no conoce un vino tinto, pues es muy Ajá, fuerte. sí. ¿Y con qué lo acompañaron? Con mango verde.
Mango verde. No, ¿Y qué no, tal no, supo a no, con el mango verde? Perdón, el maridaje fue con una pizza de prosciutto, Ah, súper. con quesos y jamones y una focaccia. Súper bien. Súper en línea con el maridaje. Y cocinamos todo. Toda la pizza. Sí, no, y también la focaccia. Wow, ya les vamos a sacar Gracias, pedidos así, entonces. gracias a Adrián por la publicidad. Me engancharon. Sí, Súper bien entonces. Gracias, chicos. A ver, Fran, creo que si estás por ahí. O ahí está. Hola, Hello, ¿qué tal? bueno, bien por acá, aunque le voy a pasar a otra persona, lo que pasa es de que como por lo que te conté, no sabía, me tenía que inyectar otra vez, entonces Hoy no no hiciste puedo. con el vino. No hice con el vino ni hice nada por lo mismo, así es Vaya, que entonces solo te estoy dejo de escuchando tarea para ahorita, que después me vas a dar tus notas de cata. chivo. Gracias, Fran. Ah, pues creo que con este vino solo nos queda Héctor y Shani. Bueno, definitivamente es un Pinot Noir bien diferente a otros que están de repente en mi lista de favoritos, que debo reconocer. Suelen ser de California, Nueva Zelanda y Oregon, mis favoritos. Correcto. Entonces, tenía mucha curiosidad por probar algo de Patagonia y creo que sí es espectacularmente diferente. Sí sentí la vainilla inicialmente, pero también alta acidez. Lo sentí un poquito largo, sentí que te quedaba el sabor y por alguna razón yo sí sentí un poquito de menta. O Sí, sea, tiene una frescura al final. ajá, exactamente al final. Pero estuvo delicioso. Nuestro maridaje fue con una pizza precisamente de hongos con miel. Entonces, estuvo súper, súper rico. Y también lo probamos con un poquito de burrata y tomatitos y pan. Pero debo decir que mi favorito fue definitivamente con los hongos. Siento que es una súper buena combinación para Sí, disfrutar. es el match perfecto el Pinot Noir, el champiñón o el hongo. Sí, estaba súper rico. Y sí, creo que al inicio estaba un poquito muy frío, pero a medida que se fue calentando un poquito más, se pudieron sentir un poco más los aromas, las frutas, definitivamente un vino fresco, pero sí, tampoco creo yo que fuera una de mis primeras opciones para un primer vino tinto, porque sí, por la acidez, lo que mencionabas, pero Ajá, absolutamente súper rico, me encantó. qué alegre que hemos expandido entonces el Pinot Noir. Huele a oso polar. Soportar. Lo voy a anotar, fíjate. El aroma según Héctor y Shenio es ir a oso A polar. oso polar. Sí. Con champiñones le voy a Con poner. champiñones. Los hongos de las patas del Ah, oso. cabal. Qué alegre. Bueno, expandimos un Pinot Noir aparte del Nueva Zelanda que le gusta. Sí, súper, Y totalmente distinto. total. Sí, bien rico. Vaya, que me alegra. Súper, gracias. Bueno, quiero ver quién tiene la Patagonia. El Stephanie tiene la Patagonia, ya no es Malma, pero es de la Patagonia a la Patagonia. sí, tengo de Patagonia que es fin del mundo. Bueno, no sé si Bien. alcanzan a ver ahí. Ahí Ahí. tiene también, creo que Dani. Nah. A mí realmente me encantó. Me recuerda un montón a uno de la crema. O sea, me recuerda un montón a la crema. Es aterciopelado. Creo que eso fue lo que más me gustó de este vino. Y los escucho y creo que es como más, el otro es como más ligero. El Malva que estaban probando creo que es más ligero que este. Esto es un poquito más sofisticado, se siente otro tipo de proceso. Yo le estaba contando a Jackie, bueno, la Pinot Noir es mi uva por excelencia, ¿verdad? Mi uva favorita. De California. Y sí, ajá, correcto. Y este como está como, ahorita le puedo sumar
nunca había probado una de Patagonia, creo que ni siquiera lo tenía en el radar. Le decía a Jackie que es como bien afrutado en aroma, o sea, aromático realmente cuando lo pones y si se va calentando, porque ahorita está haciendo un gran calor aquí, por más que tengo el aire, o sea, gran calor, sí huele a violetas. O sea, yo le Mm, siento como el olor a violetas. Ahora, una vez lo pruebo, es una mezcla entre vainilla, entre el cacao, le decía, o ah, sea, como me cambia totalmente la percepción del aroma o de lo que percibo con el sabor. Yo lo maridé porque tú pusiste que podía tener como un pollito a la brasa y yo solo dije mi bella Lima, entonces voy a borrar eso. mi pollo a la brasa, entonces hice un pollo a la brasa, o sea, súper como el crusty. Ajá. Creo que eso incentiva un montón el tema maderado. Así que a mí sí me gustó, la verdad, este vino Fin del Mundo, me encanta el nombre también, la etiqueta es como Cabal, Fin al del fin del Mundo. mundo. Ajá, Fin del Mundo. Así que súper rico. O sea, yo sí estoy encantada con este vino. Qué Mm. alegre. A ver si coincide con Dani. Dani, que tú tenés el mismo vino. Sí, Coinciden con Steph. fin del mundo, solo que yo sí le sentí aromas y sabores como más a fruta tipo jalea o compota. Compota. Eh, o sea, como fresa, frambuesa, Ujú. pero más madura. Eh, Cuerpo medio, intensidad media, acidez media alta, pero quizá versus el típico Pinot Noir de la Borgoña, este tiene aromas y sabores más, un poquito más dulces eh, que Menos los terrosos que europeos. la Borgoña. Menos terroso, sí. Pero rico, me gustó, Uno más para la lista. sí. Yay, gracias. Albea, ¿qué dice el Pinot Noir de Willamette Valley que escogimos? Sí, o sea, este es el mío. Que me sorprendió que me escogiste este porque era de Oregon. Yo dije, no me esperaba, no era la opción que yo esperaba. Eh, Tiene sabor como a cereza. Ya. A cereza, tiene un sabor como a roble. Cuando tú me dijiste, porque yo le sentía un sabor a madera y no sabía específicamente qué madera. Tiene un sabor cuando al principio lo sentía un olor a alcohol un poco fuerte. Fuerte. Sí, que yo dije, ok, no va a ser suavecito. Pero yo lo acomodé con queso brie y queso gouda y le bajó totalmente. Lo hizo más cremoso, menos fuerte, pero para mí es como que el vino perfecto para otoño. Porque a Sí, mí sí me gusta el Pinot Noir, porque yo soy fan del Pinot Grigio. Ese es mi ajá. go-to. Ese es el para totalmente, pero sentí que este era el vino perfecto como para otoño. Sí, y es que tiene, ¿cuánto tiene de alcohol? 13.4%. 13. Sí, sí, está todavía en el medio, en el rango medio. Puede ser Mira, también la temperatura a la que la serviste. Tal vez si la próxima vez un poquitito más frío. lo puse, es que no tuve tiempo y fui a comprar hoy, entonces solo lo puse un Ah, ratito pues en el por refri. eso, la próxima vez probarlo un poquito más frío y vas a ver que la experiencia que tuviste al principio va a cambiar. Ujú. Pero Pero lo que tú decías, perdón, a medida va abriéndose en la copa, va acomodándose el alcohol más amigable. totalmente y lo volvería a comprar. Ay, qué bueno que quedamos bien. Sí. Uno más para la lista, súper Alvea. Bueno, y el último región que tenemos es un Pinot Noir del Valle de Uco con Jackie. Yo. ¿Qué Pues mira, opinas?
de tu vino versus también lo que aprendimos hoy? Personalmente siento que no escogí la mejor representación del Valle de Uco. Compré está en la refri, compré un Salentin Portillo Pinot Noir 2024, es bastante joven. Yo no sé si es mi paladar, pero lo siento bastante flat. O sea, cuando está frío, lo sentí bastante afrutado, se siente como compota. Ajá. El aroma, pero cuando ya lo probas se siente un poquito especiado, un poquito redondo. Cuando empieza a agarrar temperatura se vuelve bien ácido, que a mí me recuerda cuando dejaste un vino abierto del día anterior y ya incrementó la acidez. Entonces lo maridé con pizza de hongos y prosciutto, le ayuda a reducir la acidez, pero pienso yo que no le hace justicia al Valle de Luco. Estoy segura que debe haber mejores muestras y estoy tentada a la Patagonia, porque sí, hasta ahora nunca había probado algo de Argentina, había sido California o Nueva Zelanda o Francia, que son muestras totalmente diferentes. Entonces no quiero ser injusta porque la Pinot Noir es bien rica, pero esta no sería mi viñeta favorita. Sí, tal vez pudieras buscar de Salentin una más de Portillo. Sí. La Es que esa Salentin. la vi en el súper y dije, no la he probado, y la agarré y la metí en la carretilla. O sea, fue así, Sí. existió en mi cava, pero no Y creo hay que hay otra otro mejor. Valle de Uco que a mí me gustó, es Luigi Bosca. Sí. Ese es muy bueno para representación de Valle de Uco. Es cierto, creo que ese sí lo he tomado y estaba mejor. Entonces, sí, pero vamos a repetir la clase solo por eso. Bueno, cuando llegue el Steph a hacer la clase con el Malma. Nos sacrificamos. Estás en mute, Steph. A mí me recomendaron uno que me encantó el nombre porque es Saurus y se parece mucho a Sauron, que es una serie chivísima y las películas, pero es de la misma zona, como y hay chilenos también que son de la misma zona y tienen como similares que notas, similares notas de esto. Se lo voy a pasar aquí para que si alguien hace la tarea y los encuentra, porque no, definitivamente no están en Panamá, hoy sí hice la tarea de domingo, Hiciste sábado y investigación de domingo. mercado. Sí, pero se los dejo ahí por si los logran investigar y probar para ver qué tal se parecen con esos de Patagonia. Me parece, así ya tienen esa tarea, mandarnos el nombre. Tienen la tarea de ver la clase anterior de Pinot Noir que di en el 2024, creo, que les voy a mandar el link también. Y tienen tarea de ver la película Sideways. Me vas a tener que mandar la otra recomendación del Pinot Noir para la versión de la otra tarea. Me encanta, yo te la mando, Alvea, con gusto. Súper bueno, entonces creo que con esto cerramos. De verdad que fascinante escuchar sus notas de cata, maridajes, historias de todo, recomendaciones. Y con esto quisiera cerrar. El Pinot Noir es la prueba de que en el vino como en la vida, la verdadera grandeza nunca necesita gritar, solo necesita ser elegante. Y es lo que yo les dije al principio, si yo pudiera definir al Pinot Noir con una sola palabra, no importa de la región que venga, es elegancia. ¡Tarán!